Ahí, ¿cierto? Sí. Eso. Muchas gracias, Dafne. Entonces, permítame. Entonces, cuando hablamos del carbono, siempre recordar que las cadenas hidrocarbonadas son la base fundamental de la química orgánica. Que cuando yo hablo de un carbono primario, básicamente estoy haciendo referencia a lo que es un carbono que va ligado solo, enlazado es la palabra correcta, solo a un carbono del resto de la cadena. Puede ser una cadena sencilla o puede ser una macromolécula. Da lo mismo el tamaño. El carbono primario va a ser siempre el que esté ligado solo a un carbono del resto de la cadena. El secundario, el que esté ligado a 2. El terciario, el que esté ligado a 3. Por ejemplo, acá está ligado a este otro y a este otro. ¿Ven? Y el carbono cuaternario, el que está ligado a 4 carbonos. Eso es mucho más fácil de recordar, pero importante. ¿Ok? Sobre todo porque muchas veces podemos identificar los tipos de reacciones identificando a cuál carbono ataca. Eso sí es una terminología utilizada en la química orgánica cuando se habla de atacar. ¿Por qué? Porque se rompen enlaces, porque se sustituyen elementos y compuestos. Entonces, siempre es bueno recordar cuáles son los tipos de carbonos. También sabemos que existen cadenas abiertas que las conocemos como alifáticas, cadenas cerradas que las conocemos como cíclicas. Aquellas cadenas abiertas, que son las que en mayor caso estudiamos nosotros, son las cadenas que tienen linealidad, saturación y composición. ¿A qué me refiero? Cuando yo hablo de una cadena que tiene linealidad, es porque usted ve esa cadena en una línea recta. Ojo, ojo ahí. Para que no se lleguen a confundir. Cuando yo hablo de una línea recta, yo puedo llegar a hablar de una cadena que está escrita así. De una cadena que está escrita así. O puedo llegar a hablar de la misma cadena, pero que está escrita así. ¿Ok? Es exactamente la misma cadena. Es exactamente la misma cadena lineal. No crean que porque está con este tipo de figurita o este tipo de escritura, no, deja de ser una cadena lineal. ¿Ok? No. También cuando hablo de cadenas ramificadas, simplemente significa que tengan radicales en ella. Eso significa. De cadenas saturadas, miren, las cadenas saturadas se llaman aquellas que tienen todos los hidrógenos que pueden tener. Por ejemplo, una cadena saturada jamás puede llegar a ser una cadena que presente, por ejemplo, un enlace doble. Jamás. Porque el hecho de que haya un enlace doble significa que hay menos hidrógenos. Entonces, ¿quién por lo general son las cadenas saturadas? Los alcanos. Los compuestos que no presentan doble enlace, como por ejemplo de un grupo funcional, las aminas, que presentan los carbonos y los hidrógenos en toda su estructura. ¿Ven? ¿Y quiénes son las insaturadas? Aquellas cadenas que llegan a presentar un doble enlace o un triple enlace en cualquier parte de la cadena, ya sea en la cadena, en el cuerpo de la cadena o en el grupo funcional. Eso se llama insaturación. Cuando yo hablo de una cadena homogénea, es aquella cadena que tiene, o mejor dicho, compuesto orgánico, que tiene solo una función o un grupo funcional orgánico. Mientras que las heterogéneas son aquellas que presentan dos, no sé, tengo una cetona y además un alcohol en la misma cadena. ¿Ven? Y cuando yo hablo de cadenas cíclicas,
Por supuesto que aplica lo mismo. Siguen siendo o siguen habiendo saturaciones, insaturaciones, o siguen estando compuestas por más de un grupo funcional. Todo depende de lo que se nos presente. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño repaso hasta llegar a esos compuestos orgánicos. Este contenido sí lo tenemos mucho más fresco, es el contenido de los isómeros. Saber que los isómeros estructurales están compuestos por los isómeros de cadena, que es donde la cadena cambia. Por ejemplo, acá tengo el pentano y su isómero es una cadena butano, es decir, ahora tiene 4 carbonos en su estructura principal. ¿Y dónde está el otro carbono? Para que siga siendo 5 y siga teniendo la misma fórmula molecular. Ah, se convirtió en un radical. ¿Ven? Cambió la estructura de su cadena hidrocarbonada. Cuando yo hablo de una isomería de posición, simplemente cambia la posición del grupo funcional. Aquí está en el 1, aquí está en el 2. Nada más. Y cuando yo cambio de una isomería de función, cambio la función. Empecé con un alcohol, terminé con un éter. Empecé con una acetona, terminé con un aldehído. Y así sucesivamente. Sé que eso lo tenemos mucho más fresco. Pero siempre es interesante recordarlo hasta llegar acá. Una de las primeras reacciones químicas que es importante conocer. Ella se denomina ruptura homolítica. ¿Qué pasa? Es cuando en una reacción química la sustancia inicial no necesita intervención de otra porque se produce, si ustedes se ven acá en la reacción, que es esta que está acá, la inicial está solita, ¿ven? Es esta sustancia que está aquí, solita. Y una ruptura homolítica se va a producir cuando cada átomo o grupo de átomos se empiezan a separar, pero siempre conservando un electrón de los 2 electrones que comparten para hacer el enlace. Lo voy a hacer con un resaltador para que ustedes lo vean más fácil. Es como que yo parto esta molécula a la mitad. Aquí. ¿Ok? Si ustedes se fijan, miren, aquí. Esto es igual a esto. Y esto es igual a esto. ¿Ok? Es como que yo parta mi molécula en mi mitad. Pero me tengo que, o mejor dicho, el compuesto se asegura de llevarse un electrón libre cada uno de los electrones que compartían en ese enlace que los unía, el enlace que se rompió. Recuerden que para que se forme un enlace tiene que haber un aporte de electrón de cada uno de las sustancias o de los elementos en juego. ¿Qué pasa? Se separan. Cada una conserva un electrón. Y con ello se forman radicales libres. Ahora bien, ¿qué pasa con estos radicales libres? Son compuestos o elementos, dependiendo quién se esté desprendiendo, que tienen gran reactividad química y mucha estabilidad energética. Entonces, cuando ocurre una ruptura homolítica, ellos quedan sumamente activos. ¿Por qué? Imagínense, está un electrón solo. Ese electrón busca con quién unirse. Entonces, cuando nosotros hablamos de radicales libres, hacemos referencia básicamente a átomos o a grupos de átomos que tienen ese electrón solito, lo que en química se llama un electrón
desapareado. Porque no está junto con nadie. Disculpen, ya va. Básicamente, ese compuesto o ese electrón que quedó libre busca captar otro electrón. Entonces, en esa búsqueda, ¿qué hace? Alcanzar una estabilidad química mayor. Eso hace. Porque era un compuesto estable, pero se desestabilizó, quedó muy reactivo buscando a alguien. Ok, busca unirse. Ahora bien, espérenme para borrar esta línea de aquí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Consigue a la molécula a dónde unirse. Pescó por ahí otro electrón libre. ¡Tas! Se unió. Formó otro enlace. ¿Qué hace? La molécula ahora que se está formando, que se supone que es más estable, la que le cede el electrón, queda básicamente con otro electrón desapareado. O sea, era otra molécula que también tenía otro electrón desapareado. Y al unirse, inician lo que se denomina también una reacción de cadena. Porque están juntos, se separan, se unen con otros, se separan. Y va ocurriendo lo mismo una y otra vez. ¿Ok? Pero así como existe una ruptura homolítica, también existe una ruptura heterolíquida. Cuando, fíjense, yo voy a observar el mismo compuesto. Aquí. Se rompe ese compuesto allí donde yo lo marqué. Se rompió ese enlace. ¿Y qué pasó? Me quedó, se separó en dos. Me quedaron dos compuestos, pero esta vez ese grupo de átomos o uno de ellos va a conservar los dos electrones. Hay solo dos electrones en juego, los de este enlace que se rompieron, los de, perdón, ahí marqué de más. Solo los de este enlace que se rompieron. Si esta especie química se está quedando con los dos electrones, esta otra especie química, da lo mismo cuál representa a cuál. El punto es que una se quedó con los dos electrones. ¿Y qué le pasa a la otra? Si no tiene electrones, entonces queda con carga positiva. Y es allí donde se forma químicamente algo que se llama carboanión o carbanión. Recordando que el anión es una molécula cargada eléctricamente, negativa eléctricamente, mientras que el catión es una molécula cargada positivamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si se forma un carboanión, como también se le conoce, la otra sustancia pasa a ser un carbocatión, que básicamente es una molécula cargada positivamente. ¿Ok? Estos conceptos son más importantes que ustedes lo entiendan hasta que la misma ruptura heterolítica, porque son conceptos que de una u otra manera les pueden llegar a presentar en una pregunta. Le dicen tal molécula es un carboanión. Usted tiene que saber que eso simplemente está hablando de que esa molécula es negativa, que se quedó con los electrones. Y carbocatión, que es la molécula positiva y que está sin electrones, que como la dejaron sin electrones, quedó con carga positiva.
¿Qué pasa? Cuando se forman estos iones, estas moléculas cargadas, pueden venir básicamente de materia orgánica o también de algún otro elemento inorgánico que haya presente en la reacción. Y llegan a ocurrir con una reactividad mayor que la de los radicales libres. Obviamente, el carbonión quedó muy cargado negativamente y el carbocatión quedó sin nada de carga negativa. Necesitan a otras especies. Ahora bien, ¿por qué? Porque son inestables, ¿ok? Entonces, al necesitar otras especies, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos se empiezan a unir a otras cadenas. Se empiezan a unir a otras cadenas que sean positivas o negativas. Cualquiera. Estas cadenas, ¿qué significan? Radicales, cadenas, se unen, buscan a quién unirse, sin discriminar a quién. ¿Para qué? Para conseguir estabilidad química. ¿Vamos bien, chiquillos? Sí, profe. Ya, mi amor, muchas gracias. Existen reacciones orgánicas muy importantes, entre ellas la combustión, la sustitución, la adición, eliminación, oxidación y reducción. Cuando nosotros hablamos de una combustión, es una reacción bastante común, es una reacción que nosotros tenemos a diario o que ejecutamos a diario. Y básicamente, cuando se combustiona un hidrocarburo, consiste en el proceso mediante el cual un combustible fósil, o lo que nosotros denominamos en este caso hidrocarburos, son o es capaz de, a través de una reacción con el oxígeno, llegar a producir dióxido de carbono, agua y mucha energía. Ahora bien, yo les digo algo. Tenemos que ser conscientes que las reacciones de combustión no son tan sencillas, a pesar de que es una reacción con una reactividad bastante fácil. Se necesita harto oxígeno para que ocurra una combustión. No es así nomás. Entonces, ¿qué es lo más importante que ustedes entiendan? Porque yo sé que ustedes a este nivel, ustedes saben balancear una ecuación. Eso lo sé. Y saben identificar cuando una ecuación está balanceada o no. También lo sé. Pero alguna pregunta presente en la prueba con este tipo de reacción podría ser: identifica la combustión del, por ejemplo, aquí es la combustión del octano. Este es un octano. Podrían ponerle la que les encanta, la del metano. O sea, les encanta a ellos. Lo he visto en hartas pruebas. Entonces, a usted le da lo mismo quién sea el hidrocarburo. A usted le importa es que siempre, sea el hidrocarburo que sea, se va a formar dióxido de carbono y agua. El balanceo de la ecuación sí tiene que estar correcto, pero el balanceo de la ecuación siempre va a tener que ver con cuál es el hidrocarburo que está reaccionando con el oxígeno para formar dióxido de carbono y agua. Entonces, el balanceo eso lo revisa usted, eso ya ustedes lo saben, yo sé que lo saben. Pero, ¿qué es lo que yo tengo que asegurarme? Que usted sepa que cualquier reacción de combustión va a generar los mismos productos, siempre dióxido de carbono y agua, siempre. Otra reacción importante
son las reacciones de sustitución. Y su mismo nombre lo dice. Las reacciones de sustitución van a ser aquellas que sustituyen átomos o partes de cierta molécula por otros átomos o otras partes de otras moléculas. Llevémoslo así a lo trivial, a lo común. Quítate tú y me pongo yo, como la canción. ¿Ok? Entonces, cuando yo hablo de una reacción de sustitución, por ejemplo, yo acá, tengo que entender que en estas reacciones de sustitución hay ciertas características que siempre se cumplen. Y es que hay hibridación del átomo de carbono sobre el cual ocurre la sustitución. Pero no cambia la hibridación. O sea, la sustitución ocurre sobre el carbono hibridado, pero no cambia el tipo de hibridación que cumpla. Si es sp3, si es sp2, si es sp. Da lo mismo. Esto que está aquí es lo que se denomina una ecuación general, que es que me dice con palabras generales cómo se actuaría en frente a una reacción química. Aquí yo tengo esta reacción general. Este compuesto hidrocarbonado que tiene a esta Y aquí, que se está uniendo con esta molécula hipotética. ¿Qué pasa? Esa molécula hipotética, que puede ser una molécula de radicales libres, una molécula llamada carbonión. En este caso del ejemplo es un carbonión, porque si ustedes se fijan tiene dos puntitos arriba. Pero también puede ser un carbocatión, también puede ser radicales libres, todo depende con quién se esté uniendo. Viene y rompe este enlace. Y se mete ahí. Ahora yo encuentro a esa molécula junto a mi hidrocarburo que partió inicialmente. ¿Y qué le pasó a esa Y? ¿Qué le pasó a ese sustituyente, cualquiera que sea? Nada. O sea, no desapareció. Simplemente quedó ahí en la reacción. Es como lo desplazó, lo sustituyó. Donde estaba uno antes, ahora está el otro. Y donde estaba el otro, está la Y. O la Y, como ustedes la quieran llamar. Repito, eso es hipotético. Puede estar compuesto por cualquiera. ¿Ya? Así ocurre una sustitución. Nada complicado. Si yo lo veo así, nada complicado. ¿Qué sucede, chiquillos? Que muchas veces, cuando lo vemos de manera general, es tan fácil. Se los digo. Y cuando nos los ponen con un compuesto como tal, nos cuesta un poquito más. Uno de los tipos de reacciones de sustitución conocida y muy tratada en la química orgánica es la sustitución electrofílica. ¿Por qué se llama electrofílica? Básicamente porque quieren atraer a los electrones, son amantes de los electrones, le gustan las moléculas que tienen electrones. Entonces, en una sustitución electrofílica, la especie que se va a unir al sustrato es algo que nosotros llamamos electrófilo. ¿Qué quiere decir eso? Un electrófilo es una sustancia que quiere o que es capaz de liberar electrones para poderse unir con otra. O sea, compartir sus electrones. ¿Ven? En este tipo de reacciones hay dos nombres importantes. Electrófilo, que es el que ama los electrones, y nucleófilos, que básicamente
es aquel que va a aceptar que se una. ¿Ok? Como por ejemplo un compuesto aromático. Y aquí yo tengo una reacción muy conocida que se denomina nitración del benceno. Toda nitración es cuando un compuesto orgánico se le agrega ácido nítrico. ¿Ok? Ácido nítrico. ¿Qué sucede cuando yo estoy hablando del benceno, que es este compuesto que yo tengo acá, que se une con el ácido nítrico? Usando ácido sulfídrico, ácido sulfuroso, mejor dicho. No, sulfídrico. Hay la reacción, pero solo como catalizador, es decir, solo como sustancia que interviene en la reacción para que pueda ocurrir. Se va a generar, por ejemplo, un compuesto que se llama nitrobenceno y además también se va a generar agua. Que es súper importante que pase. Chiquillos, cuando usted esté enfrente de un compuesto orgánico, es muy importante que usted visualice cómo se divide la molécula. Por ejemplo, el ácido nítrico se divide en hidrógeno y ion nitrato. Interviene el ácido sulfídrico que hace que la reacción ocurra. Separa primero estas moléculas dejando al amoníaco, al NO3, al nitro en NO2. El otro oxígeno va con el agua y forma, perdón, va con el hidrógeno y forma esa molécula de agua. Y este NO2 se va aquí y sustituye a uno de esos hidrógenos. Porque aquí hay hidrógenos, puede ser un compuesto ciclado, pero ustedes saben que hay hidrógenos. Cada puntito de esto recuerden que son carbonos. Y esos carbonos están acompañados de sus respectivos hidrógenos. Entonces, hay algo sí que es súper bueno en las reacciones orgánicas. Y es que siempre se dan igual. O sea, si usted en la prueba le llega a salir, por ejemplo, una nitración del benceno, exactamente esta misma que yo le puse. ¿Me entiende? O sea, siempre se da el mismo tipo de reacción. Y si no se da con el mismo compuesto, se va a dar de la misma manera. Puede que no sea el benceno, puede que sea otro compuesto, pero igual reacciona de la misma forma. ¿Qué hizo el compuesto nitro ahí? El NO2 quitó, rompió uno de estos enlaces aquí con el hidrógeno y ¡tas! Entró él a la molécula. ¿Y ese hidrógeno se fue a dónde? Ah, se fue con este hidrógeno y con este oxígeno y entre los tres formaron el H2O. Y aquí está. Entonces nada desaparece, ¿ok? En la mayoría de los casos. A veces queda, no sé, un hidrógeno por ahí liberado, que se va en forma de gas. Pero por lo general, nada desaparece. Hay una nota por aquí importante que dice, cuando se reemplaza un hidrógeno por un halógeno, la reacción recibe el nombre de halogenación. Y si se reemplaza por un grupo nitro, sufre el nombre de nitración. ¿Cuáles son los halógenos? Grupo 7A o 17 de la tabla periódica. Creo que lo hemos visto. Cloro, bromo, yodo, flúor. Es el grupo de los halógenos. Entonces, igual, reacciona exactamente igual que esto. Pero todo depende de quién se esté uniendo. Ya. Hay otro tipo de reacción un poquito más compleja que se llama sustitución nucleofílica bimolecular. ¿Qué es eso?
Es lo que en la química se denomina muchas veces como SN2. La sustitución nucleofílica bimolecular es una reacción que se va a caracterizar por tener un nucleófilo, que es quien desplaza el grupo saliente, por lo que es necesario que ambos estén presentes. Y de ahí es por eso que está su nombre de bimolecular. ¿Qué quiere decir? Que no tiene que entrar después, no. Son compuestos que tienen que estar ahí directamente para que ocurra la reacción. Tienen que estar las dos moléculas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo tengo estas dos moléculas. Esta y esta. ¿Qué sucede? Que tiene que haber una molécula que sea un complejo activado. ¿Y a qué se le llama en la química un complejo activado? Básicamente va a ser aquel que tiene mayor energía y que hace que las reacciones ocurran. ¿Ok? Me dice que la sustitución nucleofílica bimolecular, o sea, hay dos, tienen que estar los dos reaccionando, sí, pero por lo general, uy, no sé por qué esto se marca solo, espérenme para tratar de borrar todas esas rayas que hice. ¿Qué pasa entonces? Hay un complejo de menos energía, tal cual como lo ven acá, si esto es una gráfica, fíjense, y otro de mayor energía. Por lo general, ese compuesto de mayor energía se va a denominar como complejo activado y va a ser aquel compuesto que tenga más funciones o más grupos funcionales. No entiendo por qué tú te mueves sola. Me están esperando. Entonces, ¿qué pasa con una sustitución nucleofílica? Tiene que haber un compuesto muy reactivo con uno menos reactivo, para que así se pueda desplazar al grupo saliente. Pero ustedes dirán, ¿y cómo sé yo quién es el grupo saliente? Es que hay un estándar de grupos que son los que salen. Por ejemplo, los que tienen flúor, RF. R significa radical, o sea, cualquier cadena. Los que tienen OH, los que tienen flúor, los que tienen alcohol, los que tienen cetonas, los que tienen aminos, NH2. Ah, y aquí se puede sacar un alcohol, obvio. Entonces ese va a ser el grupo saliente, ¿ok? Porque básicamente está calificado como los grupos que por lo general se pueden reemplazar más rápidos, ¿ok? Este tipo de reacción es común, no tanto, pero sí es bueno porque, por ejemplo, les puede salir este término. Les encanta poner ese término, SN2. No lo he visto tanto en las pruebas, aunque ahora acá en la de transición no lo vi, pero lo he visto en otros como guías, cosas así para estudiar preguntas de la prueba. Y ni siquiera la ponen como una pregunta como tal, sino que sale así como la reacción que se dio por SN2 presenta tal cosa, identifique el grupo alcohol. Usted sabe identificar el grupo alcohol, obvio, usted sabe que el OH es el grupo alcohol. Pero cuando usted le dice SN2, ahí quedamos. ¿Qué es eso? ¿Ven? Y es por eso que yo se los traigo hoy acá. Sustitución nucleofílica. Y recordar siempre que cuando yo hablo del nucleófilo es la especie que cede electrones. Siempre. Y el electrófilo, así como les dije en la lámina anterior, es el que los quiere, el que los ama, el que los agarra y los empieza a compartir para formar el enlace. ¿Ok? Pero también existe
lo que es la sustitución nucleofílica unimolecular o lo que se denomina y se conoce como SN1. La SN1 básicamente es la reacción en la que el propio sustrato es quien elimina al grupo saliente sin que intervenga directamente ningún nucleófilo. Es decir, en la bimolecular, el ejemplo anterior me decían, tenía que haber dos especies intervinientes. Aquí no. Ella solita puede. Ella solita elimina a esa especie que denominamos grupo saliente. La elimina solita. Pero ¿qué pasa aquí por lo general? En las sustituciones nucleofílicas, por lo general se forma un carbocatión. Esa molécula que ya nosotros vimos que tiene básicamente carga positiva, ¿ok? Así funciona. También tenemos las reacciones de adición. Cuando yo hablo de una adición, su palabra me lo dice. Estoy incluyendo átomos, estoy incluyendo moléculas, estoy incluyendo porciones de algún sustrato. Cuando yo hablo de una adición, es siempre una molécula más saturada. Analicemos eso entonces. Cuando me dice es siempre de una molécula más saturada. Y la profe al inicio, o sea, yo les acabo de decir al inicio, en la introducción, que las moléculas saturadas son alcanos. Entonces eso quiere decir que mi producto tiene que ser un alcano, tal cual como me muestra acá. Puro enlace sencillo. Ok, pero ¿de dónde se parte? Por lo general las reacciones de adición se parten de dobles y triples enlaces, donde se adiciona una sustancia X, en este caso del ejemplo, tengo ácido bromhídrico. Y repito, chiquillo, que es importante que usted vea esa molécula por separado. HBr, ácido bromhídrico, es como que usted vea hidrógeno y bromo. Entonces, cuando esta molécula entra y rompe este enlace, un hidrógeno se adiciona acá y un bromo se adiciona acá. ¿Qué pasa si esa molécula es más grande? No pasa nada. El ácido bromhídrico, el ácido clorhídrico o cualquier otro ácido con el que yo esté trabajando, siempre va a atacar o va a intervenir en los carbonos que tengan doble enlace. A lo mejor ustedes se estarán preguntando, ¿y qué pasa si hay un triple enlace? Por supuesto, imaginémoslo. Hay un triple enlace. Fácil, pasa esto una vez para romper un enlace, lo convierte en uno doble, pasa otra vez y lo convierte en uno simple. O lo que por lo general en la química hacemos más fácil. Representar esto con que aquí se agregó 2 veces ese ácido. Aquí, un 2. Y aquí un triple enlace quiere decir que este ácido atacó 2 veces hasta llegar aquí. ¿Ven? Así funciona. Cuando yo hablo de hidrogenación, la palabra me la dice, hidrogenación, agrego hidrógenos. Por lo general, la hidrogenación es agregar hidrógenos a un compuesto que tenga doble enlace. Pero esto no se da sin un catalizador de platino, paladio o níquel. En la industria, por lo general, utilizan el platino para este tipo de reacciones químicas. ¿Qué es lo que pasa?
Ustedes saben que el hidrógeno es una molécula diatómica, es decir, el hidrógeno existe en su forma H2. El hidrógeno así, solito, como H no existe en la naturaleza. Es por eso que cuando yo lo estoy agregando a una reacción, yo lo presento con su forma H2. ¿Qué hace esto? Nada, se presenta así. HH. Atacan al doble enlace, lo rompen y se adicionan a la cadena en un enlace más simple. Por lo general, las reacciones químicas tienen esa función. Romper o adicionar enlaces. ¿Ok? Dependiendo de dónde esté. Este tipo de reacción es una reacción muy común en la industria, por ejemplo, de aceites líquidos que se solidifican para convertirlos en margarina. Se solidifican, hay que, llamémoslo vulgarmente, aflojarlos. Le agregan hidrógeno, eso se afloja. Esto es un término, o sea, común. Y aquí pueden hacer el distinto proceso. ¿Ves? Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Bueno, que así como existe la hidrogenación, también existe la hidratación. Si a mí me hablan de hidratar, a mí me hablan de agua, donde vaya. Y es por eso que cuando yo tengo una molécula orgánica, yo trabajo con la molécula de H2O, adiciono agua. La molécula de agua se separa así, HOH, positivo o negativo, por lo general. Pero en este tipo de reacción, ¿qué hace? Entra, ataca, rompe el doble enlace y se adiciona. Siempre entre los dos carbonos que estaban en juego. Siempre. ¿Ok? Ahora bien, es importante saber que este tipo de reacción se va a realizar en un medio ácido. Un medio ácido, ¿qué quiere decir? Que tiene que haber un ácido o una concentración de hidrógenos como catalizador para que pueda ocurrir. Siempre la hidratación de alquenos. Esta pregunta sí la logré ver por ahí en una prueba, pero no recuerdo cuál. Es que he leído tantos ensayos que ya de verdad no me acuerdo en cuál era que estaba esa pregunta, en qué año. Pero siempre, la pregunta era algo así, decía, si se hidrata un alqueno, ¿cuál es el producto final? Y te daban unas opciones. Te decían cetonas, aldehídos, ácidos carboxílicos, alcoholes, aminas. Chiquillos, la hidratación de alquenos siempre generará como producto un alcohol. ¿Ok? Entonces usted dirá, ¿y es utilizado en la industria? Por supuesto. Por ejemplo, el alcohol etílico, que es el alcohol de las bebidas alcohólicas, es la sintetización de la hidratación del elemento o del compuesto, mejor dicho, etileno, en presencia de un ácido, en este caso, ácido sulfúrico. Forma parte de las bebidas alcohólicas. Y usted dirá, ¿eso es muy complicado? No, eso es una fermentación normal. Es el proceso de fermentación. Parte de un alqueno y termina en un alcohol. ¿Ok? Importante recordar. Hidratación de alquenos. Producto, un alcohol. ¿Qué es una hidrohalogenación? Esta también es una pregunta que ya nosotros hemos visto en clases anteriores. Lo vimos en la primera parte de cuando vimos química orgánica. Yo le coloqué preguntas que tenían que ver con esto, pero que lo vimos desde el punto de vista de los nombres, de la nomenclatura, no todavía desde el punto de vista de las reacciones. Cuando yo hablo de una
hidrohalogenación es cuando se reacciona un compuesto HX. ¿Qué es un compuesto HX? Un hidrógeno con cualquier halógeno. Es decir, se adiciona ácido yohídrico, ácido bromídrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico. La hidrohalogenación se refiere a la adición de cualquiera de ellos a un doble enlace. Esta reacción obedece a la regla de Markovnikov, que hace que se forme el halógeno urodialquilo más sustituido como producto. ¿Qué quiere decir? Que ataca al carbono con doble enlace. Igual, si yo tengo, por ejemplo, ácido bromídrico, yo separo hidrógeno, bromo. La molécula ataca. ¿Ven? Ataca. Porque aquí no se ve. Analícelo. ¿Dónde está? Ah, aquí está el hidrógeno. Porque aquí solo habían dos. Y aquí aparecieron tres. Ahí está el hidrógeno y aquí está el bromo. ¿Ven? Entonces, cuando yo hablo de hidrohalogenación, siempre es un producto HX. Ácido bromídrico, ácido clorhídrico, yohídrico o fluorhídrico. Cuando yo tengo reacciones de eliminación. Uy, espérenme un poco que no sé qué moví aquí. Cuando yo tengo reacciones de eliminación es cuando yo estoy hablando de que ciertos átomos salen de la molécula inicial. De la molécula que inició, de la molécula que partió y genera un producto más insaturado. Es decir, en este caso yo parto de un alcano, por ejemplo, y termino con un alqueno. ¿Y cómo pasa eso? Bueno, ese alcano va a tener ciertos elementos que lo acompañan y al ellos salir, la molécula sufre una reestructuración de electrones. Y al hacer eso se forma el doble enlace, pero como nada se pierde, nada se destruye, solo se transforma, esos elementitos que estaban ahí ahora aparecen acá. Se puede decir que la reacción de eliminación es la reacción contraria a la adición. ¿Ok? Chiquillos, estos son solo las reacciones importantes. Créanme que es súper largo. ¿Ya? Voy a tratar de irlo acortando. ¿Nos quedan cuántas? Ya, no nos quedan tantas. Estamos en la deshidratación de alcoholes. Parto de un alcohol, siempre en presencia de ácido. Ahí. Siempre en presencia de ácido sulfúrico. Siempre. ¿Ok? Cuando yo hablo de la hidratación de alcoholes, es un tipo de reacción de eliminación, porque busca eliminar una molécula de agua de un alcohol y así obtener un alqueno. ¿Ok? Ahora bien, ¿siempre ocurre eso? Sí, chiquillos. Siempre ocurre eso. ¿Ok? Cuando yo deshidrato, saco agua a partir de un alcohol, obtengo agua tal cual como ustedes están viendo acá. Pero ese alcohol que era de puros enlaces sencillos, ahora presenta un doble enlace. ¿Por qué? Porque se le fueron hidrógenos para poder formar el agua. La molécula se reestructura y forma el doble enlace. La oxidación de alcoholes básicamente es cuando las moléculas aumentan el número de tamaños de oxígeno a medida que van perdiendo hidrógeno. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, este es un tipo de reacción que va como por partes. Parte primero con un alcohol primario. O sea, un alcohol que está en el carbono 1. Luego de eso, ocurre una oxidación parcial y se convierte en un aldehído. Se empiezan a reestructurar. Esto pasa siempre, sí, chiquillos, pasa siempre independientemente cuál es el alcohol. Por eso también es importante aprender este tipo de reacciones, porque repito, no importa mucho lo que
el compuesto que me ponga. Siempre va a actuar igual. Ya, obtengo el aldehído, entonces ahí ocurre la oxidación final mediante un interventor que es el catalizador de dicromato de potasio. Cuando el dicromato de potasio entra, se convierte esto en un ácido carboxílico. Entonces, ¿cómo se obtienen ácidos carboxílicos a partir de un alcohol? Y se llama oxidación de alcoholes, ese tipo de reacción. ¿Ok? Como por ejemplo así, ¿ven? Parten de una molécula, por ejemplo el vino, dice el vino expuesto al aire durante mucho tiempo toma un sabor agrio. Esto se debe a la oxidación natural del alcohol que se convierte en un ácido. ¿Ven? Entonces son cosas así como que, ah, mira, aquí estaba la explicación. ¿Qué pasa cuando no es un alcohol primario, sino un alcohol secundario? Igual, empieza a intervenir el dicromato de potasio, pero como es un alcohol secundario, ataca a carbono secundario, no se puede formar un aldehído. Recuerden que el aldehído es un carbono primario o un carbono terminal. Entonces se forma una acetona, esa acetona llega al alcohol, pero hasta ahí llegó nomás. No se forma o no llega la reacción a un ácido carboxílico, sino que llega hasta la obtención de una cetona. ¿Ok? Una reacción de esterificación, por ejemplo. Los ésteres, obvio, sabemos que son derivados de los ácidos carboxílicos y que es una composición orgánica bastante compleja porque tiene, fíjense, por ejemplo, este es el grupo del, a ver, ya, déjenme dibujarle, por ejemplo, por acá, ya. Cuando yo hablo de una reacción de esterificación, siempre se va a sintetizar a partir de un alcohol que reacciona con un ácido carboxílico. Ya, pero si el alcohol reacciona con un medio ácido, elimina agua, lo acabamos de ver. Sí, se elimina agua en el proceso y también se denomina síntesis de deshidratación. O sea, ocurre una reacción primero y después otra. ¿Ok? Ah, ¿y qué pasa si yo quiero solo obtener la deshidratación del agua? Corto la reacción, se acabó ahí. Si yo quiero llegar a otra síntesis, pues dejo que la reacción continúe. ¿Ok? Básicamente reacciona un alcohol con un ácido carboxílico y funciona o produce lo que es un éster. Recuerden que la estructura del éster era una estructura compleja que era algo así. Un oxígeno, tengo otro oxígeno y aquí va de un radical, por ejemplo, CH3. Y aquí un CH3. Entonces este compuesto se llama etanoato de metilo. Recordándolo así, ¿ven? Es una estructura bastante compleja, pero se da a partir de un alcohol y un ácido. Y eso, déjenme ver. Ya, chiquillos, eso básicamente ha sido la clase del día de hoy. Ojo, yo sé que es mucho contenido, yo sé que es súper complejo, pero es cuestión como de irlo repasando, de irlo internalizando, que es lo bueno, que este tipo de reacciones siempre se va a cumplir igual, independientemente del compuesto que tengamos. Eso es importante. Una combustión siempre le va a producir lo mismo. Una deshidratación siempre va a producir agua partiendo de un alcohol. Una formación de alcohol siempre partiendo de un alqueno. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, aprendiéndonos como esos lineamientos generales, podemos llegar a resolver con respecto a este contenido. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? No, profe. Todo bien. Ya. Muchísimas gracias por estar aquí.
Que estén súper bien. Así que nos vemos el día 26. Chao, profe, cuídese. Chao, Chao, profe, chicos. cuídese. Igual ustedes que estén bien.